Coger los 4.000 endosos, el 50% de los endosos. Y aquí esta lista, por lo que yo veo aquí, hay muchos candidatos que todavía no han completado los endosos. Yo creo que usted, habiendo sido comisionado electoral y usted candidato a la gobernación, explicar qué es un endoso. Ahorita me preguntaban por los pasillos, ¿los endosos comprometen a votar? ¿Yo puedo endosar a más de un candidato para el mismo puesto? Me parece que un endoso es que yo endoso que esa persona se postula a un puesto público. Claro, tú puedes endosar, por ejemplo, en la primaria, 6 por acumulación a la Cámara y 6 al Senado, y 2 al Distrito por Senado. Para las demás posiciones, todas, puedes endosar solamente a uno. Ok. La diferencia entre el endoso de documento y el de ahora es sencillamente que se elimina el papel. Los problemas que había con el endoso de papel, de la firma, que aparecían muertos firmando, recuerdan el partido puertorriqueño por Puerto Rico, que tuvo un problema muy severo con eso, entre otras situaciones. Así que el asunto de los endosos se le pidió a todos los candidatos por igual. Hay candidatos del PNP que no los recogieron y quedaron fuera. Hay candidatos del PPD que tampoco los alcanzaron y quedaron fuera. Los candidatos independientes, que eran 41, 44. 17 solamente. Apenas 17, menos de la mitad lo pudieron recoger. Y entonces, pues, gente que planteaba y alegaba que el bipartidismo es malo, que el pueblo lo reclama, que el pueblo está con ellos, que el pueblo lo está pidiendo. Entonces, ¿por qué no recogieron los endosos? Así que la regla fue exactamente la misma para todos los candidatos de todos los partidos. No hubo una regla distinta para uno o para el otro. Y la única diferencia entre el endoso de papel y el endoso con la metodología digital es sencillamente que no hay documento, pero la información es la misma. El endoso no compromete a votar. No, esa es otra pregunta muy común. Claro, hay candidatos que recogen 1.000 endosos y después no sacan 1.000 votos. Eso ha pasado en múltiples ocasiones. Así que, de nuevo, este proceso de endosos afectó a candidatos del PNP que no los complementaron, a candidatos del PPD y de otros partidos, y los independientes que tanto reclamaron que el pueblo, que eran los portavoces, que había un reclamo, pues tampoco. El proceso de endosos le permite al país tener un filtro, ¿verdad? Porque el proceso electoral, la democracia no es gratis, la democracia cuesta. Pongámoslo de manera muy simple. Imprimir las papeletas cuesta, los procesos informativos cuestan millones de dólares. Entonces, se tiene un filtro mínimo porcentual a los votos que se obtuvieron para esa posición en las elecciones anteriores, que hace que la persona sostenga que tiene un apoyo mínimo para estar en la papeleta, disponible en la papeleta, ¿verdad? Entonces, en este caso se trata de la candidatura a la gobernación, que por supuesto es una candidatura a nivel isla, distinto de un senador por acumulación, que a nivel isla no acumula en el 100% de los pueblos, ¿verdad? El gobernador, el comisionado residente sí, por eso tienen el número de endosos más alto. Ahora bien, si el reclamo de la licenciada Enríquez es que fue porque la comisión no actualizaba adecuadamente su base, entonces ella tendría un reclamo de interdicto a la Corte, ¿verdad? Que hay que erradicarlo pronto. Porque es un asunto técnico procesal. Porque no estaba en las manos de ella, sino es responsabilidad de... ¿Pero sabemos si eso está pasando? Mira, sí, hay forma de saberlo. Y perdóname. Sí, no, adelante, por favor. ¿Sí? El que tiene endosos que no le han sido validados porque no está activo el elector, aparece como presentado, pero no validado. Así que lo que habría que examinar es cuántos endosos presentó en su totalidad y cuántos de esos han sido validados. Porque si no tiene 6.000 endosos presentados o 5.000 endosos presentados y tiene un número parecido al que le han validado, pues entonces el argumento no se sostiene. Claro. Pero aún no validados al mediodía de mañana, todavía hay un abanico de acción. Absolutamente. O muere. No. Lo que ocurre es que tienen que haber radicado por lo menos 50% y un poco más por si acaso, ¿verdad? Ya. Porque si de los que le validan no llega al 50%, pues tiene el mismo problema. Y hay un tema. Que si los no validados resultan ser no validados después y no llega al 50%, muere. Porque, por ejemplo, un elector que no tiene que necesariamente saber que para la candidatura a gobernador solamente puede hacer un endoso. Vamos a suponer que una semana antes, en la fiesta de la calle de San Sebastián, me habían dado un endoso a mí. O a Zaragoza, que estaba por ahí. Suponiendo que yo fuera candidato, o a Juan, y luego se le encuentra a ella y le da un endoso. ¿Cuál te parece? El primero. El primero. Entonces, pues por eso es necesario que recojan un poco más de del mínimo que requiere la ley. De hecho, hay candidatos aquí independientes que necesitaban 200, 300 endosos y no los recogieron. Y candidatos al Senado por acumulación que necesitaban 1.491 y no los recogieron.
Ahora, el planteamiento de los aspirantes independientes de que debe ser menos oneroso para ellos, contrario a las maquinarias de los partidos que tienen quizás un ejército de gente allá afuera. Permíteme contestar. Sí. El partido no me recogió los endosos a mí. Ni a mí tampoco. Ya. Ni a Eso ningún es por ahí candidato. Cada aspirante tiene que recoger por sí mismo los endosos, así que eso es un argumento baladí. La persona que desea aspirar, particularmente los candidatos independientes que hablan de los bipartidismo, de los partidos tradicionales, no tienen pueblo, no pudieron ni siquiera recoger los endosos. Y te voy a decirte algo más, Lenín. El hecho de que una persona no pueda ser candidato no quiere decir que no es líder. Habrá gente que no recoja los endosos que van a seguir siendo líderes, ¿verdad?, de algunas causas. Y eso es otro cuarto de hora. Y las personas que no recojan los endosos, si quieren hacer una campaña por nominación directa, también lo pueden hacer. O sea, que la democracia le da amplia oportunidad. Una cosa bien importante es que dicen que es muy oneroso para ellos el proceso de recoger los endosos. Es que lo que están diciendo es que en vez de a ellos sea oneroso para el pueblo. Porque si no hay un filtro y la papeleta mide 1 kilómetro, esa papeleta la va a pagar el pueblo de Puerto Rico. ¿Y la elección? Bueno, y los funcionarios electorales que hay que tener en las mesas, etcétera. Vamos a una pausa, en breve regresamos con más análisis y porque la comunidad pregunta. Aquí en Primera Pregunta, la comunidad pregunta. Te invitamos a que nos escribas sobre los problemas que enfrenta la tuya. Puedes enviarnos un correo electrónico a primerapregunta@com con una breve explicación, fotos, vídeos y un número de contacto y te responderemos. Recuerda, la dirección es primerapregunta@com. Ya regresamos con más de Primera Pregunta. Con $1,000 de fianza para un asunto como este, cuando la propia víctima estaba declarando y diciendo lo que había pasado aquí. $5,000 de fianza cuando hay un informe que dice que es un reincidente, que ha hecho unas barbaridades, quemó un vehículo de motor y una serie de cosas. Para mí llora ante los ojos de Dios. El que no se le pusiera ese grillete electrónico cuando no había discreción. Ahora vuelvo y digo, esto no es cuestión de que el fiscal diga o no diga, no había discreción. Tenía que hacerlo a base del informe que se le presenta en Fuente. Bueno, estas fueron declaraciones del gobernador hoy, acá sobre el tema del feminicidio que hubo en Yauco la semana pasada y toda la discusión que hay sobre las fallas del sistema en este proceso. Y ayer lo discutíamos y en los pasados días sobre entre la jueza y la fiscal, dónde estuvo la mayor falla. Y ayer hablábamos de que la fiscalía no puso en posición a la jueza de cambiar las condiciones de libertad de ese hombre que luego se convirtió en asesino suicida. No, la fiscalía no pidió un aumento de la fianza, no pidió grillete electrónico y se allanó a la discreción del tribunal en ese momento. Sin embargo, el gobernador está exonerando a la fiscalía de cualquier falla. ¿Qué ustedes creen? Y yo, discrepando del gobernador, lo voy a exonerar. Al gobernador. Por haber estado en España, ¿no? ¿Por qué no? No. Mira, probablemente el gobernador, digo, ojalá y con toda probabilidad y seguramente el gobernador no tiene tiempo de mirar nuestro programa, por ejemplo, de estar viendo la televisión, la radio, etcétera. Y seguramente no estuvo bien asesorado a la hora, o no le hicieron el briefing que le llamamos nosotros, sí, el resumen, porque habiendo escuchado la vista, vemos que el Ministerio Público, que era quien tenía el deber, la Fiscalía, de decirle al tribunal sobre la reincidencia de esta persona, no lo hizo. De nuevo, y yo no estoy aquí para juzgar a la fiscal, quizá la fiscal es una gran fiscal, ¿verdad? Quizá no es eso, aquí el único culpable es el asesino, pero que el Estado pudo haber puesto al tribunal en posición, y quiero repetir lo siguiente, las cortes, los tribunales, no pueden tomar una determinación por elementos extrínsecos a aquellos que tiene ante sí. Si las partes no lo presentan, el tribunal no lo puede evaluar, ¿verdad? Y lo quiero repetir. Y las partes son defensa, acusado y Estado, fiscalía. Estado, fiscalía. O sea, que la información que el juez puede considerar es solo aquella que o la defensa o los fiscales le presentan. El gobernador defiende su rama, defiende la rama ejecutiva. Es que no. Hay que defender a las mujeres víctimas de violencia machista. Tomás. Mira, Lenín, la terminación de causa y la fianza es una cosa y la revisión de la orden, ¿verdad?, es otra. Yo no estaba allí, nosotros no estábamos allí. La grabación que yo escuché fue la que se presentó aquí, en Primera Pregunta. Y luego del interrogatorio que hicieron las partes, la juez, estando allí presente la víctima,
le pregunta a la defensa y a la fiscalía algo más. Después de haber dicho, Después de haber dicho grillete, todo lo que dijo. fianza, etcétera. Sí, lamentablemente, yo no quiero responsabilizar a nadie, ¿verdad? Pero si la víctima, familia a quien yo conozco y sé que son una gente buena y que esto es una tragedia, hubiese estado asistida por algún técnico, quizás hubiese dicho, aquí no se ha dicho que este señor es un reincidente, esto no es la primera vez que pasa. Nadie levantó bandera. O sea, quizás la víctima no estuvo en posición de levantar bandera porque no tenía un técnico que la asistiera, una persona que, ¿verdad?, que estuviera al lado de ella, O ayudándola. asumamos que son legos en derecho como la mayoría de la gente, ¿no? En la Escuela de Derecho una vez un juez del Tribunal Supremo nos dijo a nosotros que podrá haber casos que no parezcan importantes para el abogado, para el fiscal o para el juez, pero para el ciudadano, ese caso, quizás el caso más importante de su vida, y definitivamente Lo fue. fue el caso que le costó la vida a esta joven. Lamentable por demás, yo no quiero, ¿verdad?, responsabilizar a nadie, pero de nuevo el juez o la jueza no puede convertirse en un auditor del fiscal. Si estuviéramos hablando aquí que se presentó la reincidencia, que los testimonios eran creíbles y arrojaron junto a cualquier otra prueba, además de la perjudicada, del oficial de la policía, que la persona era como terminó siendo, bueno, pues entonces, y el juez determina, ya eso es otra cosa, pero al parecer eso no fue lo que ocurrió aquí. Así que triste y lamentable por demás. Yo creo que la fiscalía debió ser mucho más aguerrida defendiendo a esta dama, que era sin lugar a dudas una víctima de las circunstancias. Solo quiero añadir un punto. Ni la fiscal ni la juez son las responsables de este asesinato. Este individuo y la sociedad que lo crió machista son los responsables de este asesinato. La pregunta es si pudieron haberlo evitado. Exacto. Si hubo algo que hacer para posiblemente hay evitarlo. una disfunción social y ese hombre estaba mal, estaba enfermo y era un asesino. El Estado tiene remedios para trabajar con esa gente. Para reaccionar ante una persona que ya está dañada como machista abusador. Claro, Lenín, mira, Alejandro, yo fui fiscal y yo he estado en sala como fiscal y abogado de defensa. Una perjudicada de un caso de esa naturaleza se intimida con la figura del fiscal. Y si el fiscal dice algo, a veces la perjudicada no se atreve a cuestionarlo porque cree que es la autoridad, ¿verdad? Y todas esas circunstancias abonan a que no llegue la totalidad de la información que tiene que llegar al juez. Pero si el juez no la tiene, no es que él no la buscó, no es que no fue diligente. Si fue que la fiscalía y la policía no presentaron y no pusieron condición al tribunal, pues decidió hacer lamentable. No estamos exonerando al tribunal. Quizás pudo haber hecho unas cuantas preguntas, la juez también, porque el juez puede preguntar, pero por lo que yo escuché y por la experiencia que yo tengo, me parece que la fiscalía debió ser mucho más aguerrida defendiendo a esa dama que perdió la vida. Voy a una pausa y en breve regresamos con más de Primera Pregunta. José Carlos Rivera, candidato a Calley de Victoria Ciudadana. Alejandro, tú que eres asesor legal del municipio de Calley. El municipio de Calley, me imagino que me enviarán la demanda, ¿verdad? Mira, varias cosas. Número uno, el Partido Victoria Ciudadana se opone a proyectos como el Gran Parque Urbano, un pulmón, un parque central que está haciendo el alcalde allí, su sistema de transportación pública colectiva, etcétera. Varias cosas. Se le contestó el 16 de enero. Se le contestó ¿Con la información? Que tenía que acreditar, porque pidió por internet, ¿verdad? Acrediten su información, ¿verdad? Que usted es usted, como habría que hacer en cualquier caso. Acreditada la legitimidad de la persona, que la persona que pide la información es en realidad esa persona, se le dijo, se le va a contestar a esta fecha, creo que es el 22 de febrero. El artículo 4 de la ley que invoca dice que los expedientes de personal y toda información relacionada al expediente de personal no se divulga. Es privada. Es privada. La contratación del municipio está toda en la página del Contralor. O sea que está disponible por otras vías. O sea que de lo que pidió, que es una lista larguísima, todo lo que pidió que no esté privilegiado, etcétera, se le va a entregar. La pregunta es cuál es el propósito. Si él entiende que hay alguna violación de ley, pues hay otros foros donde puede ir, ¿verdad? La pregunta es cuál es el propósito de lo que está solicitando.
Eva Prado solicitó en la legislatura eso y después terminó en absolutamente nada la demanda. No hicieron nada con la información que recibieron. Así que hay gente que, ¿verdad?, trata de buscar reconocimiento y promoción de una manera muy extraña. Sí. Y qué bueno que un joven puertorriqueño está echando hacia adelante, ¿verdad? Calley es el municipio con más jóvenes, o de los municipios con más jóvenes empleados. Seguiremos hablando de esto.